Desde la tierra prometida, Barranquilla, Puerta de Oro de Colombia, emite su señal, la estación, música y programación sin fronteras, por siempre joven. El cine. Por favor, abra la puerta. Sus historias. ¿Estás hablándome? ¿Estás hablándome? ¿Estás hablándome? ¿A quién más le hablarías? ¿Estás hablándome? Porque soy el único aquí. El colorido. Pero no es quien seas en el interior. Son tus actos los que te definen. La magia. Díganle buenas noches al malo. ¡Vamos! Esta es la última vez que verán a un tipo tan malo como este. Están aquí tras bambalinas. Lo lamento. ¿Interrumpí tu concentración? No quise hacerlo. Por favor, continúa. En Cinema Station. ¿Por qué acudiste a la policía? ¿Por qué no venir primero a mí? Conduce Sergio A.M. y Mile Mauri. Hola. Hoy es miércoles 21 de abril. Estamos acá en Cinema Station al lado de Mile Mauri. Mile, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy buenas noches para todos, Sergio, para todos nuestros oyentes. Buenas noches para ti. Un saludo muy cordial desde nuestra calurosa Barranquilla. Les mando un abrazo a todos. ¿Cómo has pasado, Sergio? Muy bien, Mile. Viendo dentro de las estadísticas de alojamientos de Spotify, tenemos nuevos usuarios, tenemos nuevos oyentes en la hermana República del Uruguay, Mile. Estamos allá ahora en el sur del continente suramericano. Qué alegría, qué emoción para nosotros que cada día nos escuchen en más lugares del mundo. Me alegra muchísimo eso. Lo celebro junto contigo. Mile, ¿tienes saludos para tus seguidores, para tus familiares, para la gente que te apoya? Sí, en esta ocasión quiero saludar a Santiago Mesa, que es fiel oyente nuestro. Él está en la ciudad de Barranquilla y quiero enviarle saludos a unos amigos que tengo en New York. Es María Cabana, que también nos escucha en Estados Unidos. Yo quiero enviar una voz de condolencia a las hermanas Pacheco Ortiz, a Cindy y a Ana, quienes han perdido a su padre, han partido de esta vida terrenal a la vida espiritual. Quiero decirles que no estoy con ellas físicamente, pero estoy compartiendo el dolor de estas grandes personas. Mire, hoy el turno es para cerrar el ciclo de Mel Gibson. Hoy el episodio 4 es Braveheart o Corazón Valiente. Es la película que nos toca analizar hoy. ¿Qué opinas de este metraje, Mile? Esta película, bueno, primero parece que volara el tiempo cuando iniciamos un ciclo de un director y mira, lo iniciamos y ya estamos cerrando el ciclo de Mel Gibson. Hay una mezcla entre felicidad y nostalgia porque bueno, ya se nos avecinan nuevas cosas, nuevos talentos, pero no deja de sentir uno como que le faltó disfrutar un poco más. A mí esta película de Mel Gibson siento que en el colectivo ha quedado como una película icónica. Es una película con la que yo hablo con personas que no son ni siquiera tan asiduas al cine ni tan fanáticas como lo podemos ser tú o cualquiera de los oyentes, y todo el mundo sabe cuál es Corazón Valiente, o por lo menos sabe de qué se trata, o la ha visto una sola vez. Yo la he visto muchísimas veces y estoy segura que tú también, pero esta es una de esas películas hermosas que tiene mucho contenido y que bueno, que por supuesto tiene todas las características que ya conocemos de Mel Gibson, Sergio. Así es, cada vez que tengo la oportunidad de verla, bien sea en plataformas de streaming o bien sea a través de Telecable, si la tomo empezada, igual la veo, o sea, cada vez que la pasa o la emiten, la veo, y cuando la quiero ver, la busco en plataformas de streaming. Sí, no, imagina, hay películas así, Sergio, hay películas así. Aprovecho para contarte a ti y a los oyentes que justo nos pasó algo este fin de semana. Estábamos viendo tele y ya cogimos iniciada El Perfecto Asesino o Leon. Leon el Profesional. Que se llama así originalmente. Sí, Leon el Profesional. La habíamos cogido iniciada y la vimos, pero imagínate que a la siguiente hora la repitieron y adivina, la volvimos a ver. Se quedaron ahí en sintonía.
Sí, son de igual pasa con esta, o sea, es una película que uno, las veces que la ven así tal cual tú dices, uno la vuelve a ver. Sí, exacto, o sea, yo soy muy cuidadoso de las cosas en el sentido de que comprendo que hay cualquier cantidad de películas muy buenas en cuanto a temática, en cuanto a argumento, en cuanto a guión, pero para mí, en cuanto al género épico, pero para mí esta es la película épica o medieval, para mí la más grande de todas, sin faltarle el respeto a ninguna. Yo, a mi ámbito personal, lo veo así, Mile. No sé qué piensas, ¿qué opinas tú? No, para mí es una de mis favoritas. En el momento no me atrevo a decir, podría decir lo mismo que tú, porque es la primera que se me viene a la mente, porque de estas hay muchas otras. Por ejemplo, está Robin Hood en alguna de sus versiones, que tiene versiones muy buenas. Robin Hood, están Troya, están las historias del rey Arturo, contadas desde cualquier otra, la historia de la espada, o sea, pero es que Corazón Valiente es espectacular y ya, bueno, ya los oyentes saben que mi cuasi relación con Mel Gibson, entonces, pues obviamente sí es una de las favoritas. Muy bien, Mile, muy bien. Vamos entonces a adentrarnos en este excelente metraje, que como cualquier otro metraje puede tener cualquier falla terráquea y cualquier error de continuidad. Vamos a adentrarnos en los datos y las curiosidades del rodaje de Corazón Valiente o Braveheart. Casi toda la película fue rodada en Irlanda, salvo unas cuantas escenas en las que aparecía la aldea de William Wallace, que se rodaron en Glen Nevis. Braveheart era el apodo de Robert Bruce, más no de William Wallace. Sí, imagínense que esta película, como casi todas las películas de Mel Gibson, siempre tienen tipsitos, pasecitos para las partes divertidas. Para este director es como imposible que en medio del drama él no coloque como un pincelazo de cosas divertidas. Él literal, lo voy a decir textual, expresó: si esta película no tuviera partes divertidas, sería una mierda insoportable. Imagínense, después que el set fue desmontado, el estacionamiento que construyeron los productores siguió funcionando. Hoy se le conoce como el estacionamiento Braveheart. La película ha dejado muchas franquicias, o sea, ha dejado muchos recaudos desde todo, sí, desde todo punto de vista. Es algo digno de admirar. Cuenta la leyenda que el amigo cercano del rey Robert, Sir James Douglas, llevó consigo el corazón de él a batalla después de su muerte, mientras gritaba: adelante, corazón valiente, yo te sigo. Muchos escoceses se ofendieron por la representación de Robert Bruce en la película como el traidor de Wallace, ya que es considerado un héroe nacional al igual que William Wallace. Sí, en el 2009 Mel Gibson le dijo al entrevistador de Daily Mail: tratamos de cambiar y balancear las cosas un poco porque alguien tiene que ser el chico bueno y alguien el malo, y toda historia tiene su propio punto de vista. Esto siempre entra en controversias. Cada vez que hay una película épica o que cuenta historia, esto va a pasar, Sergio, porque los directores, digámoslo de esta manera, amañan la historia porque ellos te dan como esas libertades de quitar y poner cosas, porque pues no es un documental, son películas, ¿no? Claro. La secuencia de la batalla del puente Stirling se rodó durante 6 semanas en la llanura de Curragh, sin puente, en el condado de Kildare. Cuando le preguntaron por qué decidió excluir el puente de la batalla, Gibson respondió que el puente se interponía. El famoso discurso típico de él, ¿no? El famoso discurso de libertad de William Wallace estuvo profundamente inspirado en el discurso de San Crispín del rey Enrique, en la obra Enrique V de Shakespeare. Además de esto, no se menciona ni en la historia ni en la leyenda la parte en que los escoceses muestran sus traseros a los ingleses en la batalla del puente Stirling. Imagínense todo esto, sí, y él siempre defendiendo esa partecita cómica, como ya lo había dicho antes, ¿no? O sea, él dice que de igual forma él tiene que colocar siempre una partecita que no haga todo el trabajo tan insoportable, decía él, Sergio. En efecto, así es. El guionista estadounidense Randall Wallace se inspiró para escribir la película después de enterarse del personaje William Wallace durante unas vacaciones en Edimburgo. No sé si te acuerdas que tocábamos el tema de que si ellos guardaban algún parentesco, ¿lo recuerdas? Que tenían el mismo apellido. Sí, claro, lo mencionamos en alguna película de este ciclo, claro que sí, de hecho caímos en cuenta de se llama como el mismo apellido de William, pero no guardan ninguna relación. Exactamente. Braveheart fue el primer guión producido de Wallace. Antes de eso tenía otros trabajos diferentes. Era instructor de artes marciales y cantautor. Además de esto, él, Sergio, él optó por hacer una investigación histórica específica después de completar
completar el guión porque primero quería capturar el drama de la historia e introducir los detalles históricos después, que es lo que habíamos mencionado, Sergio. Esta es una historia basada en unos hechos, pero que siempre los directores, como ya lo habíamos dicho, ellos acomodan la historia, quitan cosas. Por ejemplo, al señor Gibson no le parecía que el puente estuviera, a pesar que la batalla había sido en el puente, pues él para la película no le servía y pues lo quitó. Imagínense que la mayoría de los caballos que se utilizaron en las escenas de batallas eran falsos. Esto me pareció genial. Pesaban 90 kilos y eran impulsados por cilindros de nitrógeno a 50 kilómetros por hora. Imagínate, Sergio. Esto es algo que yo siempre, Mile, he comentado contigo, he comentado para nuestros amigos oyentes, que por eso el cine es una ciencia y es un arte. Por eso se combinan esas dos disciplinas. Así es. Después de rodar las escenas, Gibson fue investigado por una organización protectora de animales que estaba convencida de que los caballos falsos eran reales. ¿Qué tal si hubiesen sido caballos reales? ¿Cómo lo ves, Mile? Imagínate, Dios mío, cuántos caballos hubo allí. Y claro, se muestran hay una escena muy brutal de los caballos, que es donde ya los vienen a atacar los ingleses. Creo que es en el primer enfrentamiento que tienen, y ellos, o en el segundo más bien, y ellos están preparados con muchas lanzas y todos los caballos quedan ensartados ahí. Imagínate. Sí, total. Nuestra gente se tuvo que poner súper histérica con él. Claro. Bueno, Sí, la pintura azul en el rostro de los escoceses es un símbolo que se llama Glasto. La usaron los guerreros escoceses en la película. Esta no se había usado en Escocia desde la época romana, aproximadamente 800 años antes de los acontecimientos en la película. Es un absoluto anacronismo. O sea, sí, es lo que veníamos diciendo, Sergio, o sea, algo que ni siquiera era del tiempo de la película, pero quedó bien, porque ese rostro de ellos pintado de azul es icónico. Sí, o sea, totalmente. O sea, lo que coloca Braveheart y lo identificas con el rostro de William Wallace y su rostro medio pintado de azul. Ni siquiera en esa época todavía creo que lo habían usado, ¿cierto? Evidentemente, lo dijiste hace 5 minutos, 7 minutos atrás, de que el director tiene la potestad de poder modificar algunas cosas que él sienta que van a aumentar e incrementar el éxito en la película. Lo dijiste ahorita. Así Adelante, es. Mile. Sí, señor. De hecho, él quería que le pintaran la cruz de San Andrés en la cara, que es una bandera escocesa contemporánea, pero no existía en esos años. El diseñador de maquillaje logró convencerlo de elegir el ahora icónico diseño de media cara en su lugar, que era lo que acabábamos de mencionar. La producción utilizó alrededor de 1.500 soldados de la reserva del ejército territorial irlandés como extras para las escenas de batalla, Sergio. Alrededor de 40 de los descendientes de Wallace también aparecieron en las escenas. Solían permanecer cerca de Gibson en las escenas iniciales de las batallas. Los extras ganaban solo $300 a la semana y a menudo trabajaban días de 14 horas. Imagínense eso. No, y no solo eso, los reservistas irlandeses interpretaron, oigan esto, tanto las fuerzas escocesas como las inglesas. Simplemente cambiaban de vestuario dependiendo de los ángulos que Gibson quería grabar. ¿Cómo querría esa gente estar en la película? Imagina trabajar al lado de Gibson en esa película. Sí. Los extras también olvidaban quitarse las gafas de sol y los relojes de pulsera, y por esto la batalla se tenía que volver a rodar varias veces. De hecho, Sergio, en esta partecita a mí me llama la atención, siempre hay estos youtubers o gente que se dedica a encontrar los errores en las películas. O sea, yo le presto mucha atención a las películas, pero como hay gente que que salió un reloj de una marca que todavía no se usaba, que se vio un modelo de automóvil que todavía no, oye, cierto, uno encuentra ese tipo de reseñas en estos canales de YouTube de seguidores de películas. Sí, adelante, Sergio. Es gente, son personas que se dedican a eso, o sea, ese es el trabajo de ellos, como nosotros el de cine, o como nosotros el de Sonámbulos, es así, en la compañía de Álvaro Velázquez, a quien le mandamos un cordial saludo, al igual que a Heidi Moreno. Presta atención a este detalle muy curioso que viene. Las instalaciones eran mediocres, y cuando a los reservistas no les daban el fin de semana libre, como se lo habían prometido, el coronel discutía con Mel Gibson y se los llevaba del escenario. ¿Cómo te parece esto? ¿Cómo? Esta película tuvo su toque de comedia, ¿no? Yo imagino de todo. ¿Qué tal? Sí, no, es que esta película de todo. A mí me da una risa, ¿sabes qué? Ahorita que estábamos mencionando de las cosas de los anacronismos de la película, se me vino a la mente precisamente el programa de Sonámbulos, y decía, bueno, ¿será que los alienígenas le trajeron la pintura entonces porque no se había usado? Y son cosas que de más adelante o de atrás que este Mel Gibson incluyó en la película, imagínate. Viene
otro dato curioso. Gibson no iba a participar en la escena frontal, donde se levantaban las faldas escocesas, pero los reservistas insistieron en que también mostrara el pene, que si ellos lo hacían, él también debía hacerlo. ¿Qué tal? Sí, claro, me imagino. Ah, no, si nosotros vamos a enseñar las cosas, usted también. Cogieron confianza. Totalmente. El equipo. Sí, señor. Imagínense, queridos oyentes, que los guerreros escoceses no usaban faldas escocesas en los años 1300, precisamente de las cosas, de los anacronismos que venimos hablando. Sí. Ocurrió 4 siglos después. La historiadora Sharon Crosa lo ha comparado con una película, escuchen esto, con una película sobre la América colonial, pero mostrando hombres con trajes ejecutivos del siglo XX. Imagínense. Muy curioso, ¿no? En plena conquista con smoking o con blazer o con trajes ejecutivos. Sí, señor. La película retrata a Wallace como un campesino desaliñado, pero en realidad él provenía de Renfrewshire y él era hijo privilegiado de un noble terrateniente, Sergio. O sea, William Wallace no era de origen, no digamos humilde, sino de origen, pues, como menos campesino. acaudalado, exactamente. Era una persona que no era millonario, pero tenían lo suyo, lo suficiente para vivir una vida cómoda, me imagino, ¿no? Bien, además, la esposa de Wallace se llamaba Marion, no Murron. Gibson y Randall Wallace cambiaron el nombre porque querían evitar que el público la confundiera con la doncella Marion de Robin Hood. Ahorita que estabas hablando de ello, lo hago relativo porque ahorita hablaste de la película, hablando de películas épicas y medievales. Murron no es un nombre real. De hecho, Randall Wallace lo inventó. Sin embargo, las personas, ojo con esto, las personas le han puesto Murron a sus hijas desde el estreno de la película. ¿Cómo te parece esto, Mile? No, imagínate, es que Wallace les va a cobrar derechos de autor por ese nombre. Sí. Porque, como decías tú ahorita, esta película dio para todo. Imagínate, hasta para colocarle los nombres a las hijas a partir de la película. Qué fenómeno, ¿no? Imagínense que Murron en un principio le dio una rosa a William. Recuerden esa escena en donde ellos están niños y el padre de William está siendo sepultado y hay una niña que más adelante, bueno, ya sabemos que es Murron la que se convirtió en su esposa, y le regala una flor, ¿no? Entonces le había regalado era una rosa, pero un escocés que conocía bastante de la historia y muy observador leyó el guión y señaló que la rosa era un símbolo tradicional de Inglaterra. Imagínate, Sergio, los enemigos, y ella le va a regalar una rosa. No, entonces lo cambiaron por un cardo que fue lo que la niña le regaló. Sí, señor. ¿Cómo te parece ese detallito ahí bien cuidadoso? Sí, o sea, bueno, me alegra que haya personas dentro del staff que tengan en cuenta todos esos pequeños detalles. Sí, es muy chévere eso. Imagínense que el destripamiento de William Wallace fue grabado gráficamente, pero fue cortado de la versión de cine para evitar una censura para menores de 17 años por la Motion Pictures Association. La versión final recibió una calificación R por mostrar una brutal guerra medieval. Bueno, como ya sabemos, todos los que a lo largo de este ciclo han estado con nosotros y los que le prestan atención a los estilos de los directores, ya sabemos que Mel Gibson es muy amante del estilo gore. Exacto. Así se dice, ¿cierto? O gore. Gore. Mostrar mucha sangre, sí, señor, gore. Mucha sangre, brutalidad y todo eso. Él le gusta mucho eso no es mentira. Sí. Y como siempre sabemos, hay escenas que son cortadas, o sea, ellos trabajan, ponen, quitan y después en las ediciones ya comienzan a ver qué puede y qué no puede estar, y esta fue una de las escenas que decidieron quitar para no recibir una censura como que tan estricta, Sergio. Sí, exacto. Acá viene otra de esas anécdotas bien curiosas, pero esta es un poco seria. Mel Gibson se ahorcó accidentalmente por un momento durante la escena de su muerte. Se desmayó y el equipo tuvo que bajarlo. Gibson dijo: recuerdo despertar y ver todas esas personas mirándome. Una locura, todas estas cosas que suceden, ¿no? Una locura total. Exagerado ese hombre. Sí, no mucho antes de ser ejecutado, el Wallace de la película dice: todos morimos, no todos viven realmente. Esta línea es en realidad de un poema escrito por un poeta norteamericano del siglo XIX llamado William Rose Wallace. No guardan ninguna relación de ascendencias o descendencias, pero todo conspiró en cuanto a los Wallace, Mile. Sí, señor, el universo alineándose, los planetas alineándose para que todo saliera perfecto. Y otra cosita de los anacronismos que
decimos, un poema que es de muchos siglos después y él lo cita en la película, porque la frase quedaba bien. Sí, señor. Así es. Sí, bueno, seguimos con los datos curiosos. El contador de la película hace un cameo al final imitando la frase que citó el comandante inglés, que se burla de Robert Bruce cuando le dice: espero que haya lavado bien su trasero, va a ser besado por un rey. Esto quiero detenerme aquí para decirles a todos que yo sé que todos lo hacemos cuando uno se graba como las frasecitas de las películas. Uno las repite, ¿cierto? Sí. Y la toma como la referencia entre los que sabemos, o sea, cuando alguien te entiende hasta la vista, baby, ya tú sabes que estás citando a Arnold en Terminator y todo eso, ¿cierto? Entonces, bueno, el tipo también hizo esto, la bromita de la camaradería de la frase. ¿Cómo te parece, Sergio? No, o sea, esta película lo tuvo todo, mire, en realidad lo tuvo todo. Sí, es algo señor. Espectacular. Mel Gibson, sí, muy chévere, sí, señor. Sergio, Mel Gibson al principio no quería interpretar a William Wallace, pero se vio obligado a tomar el papel, ya que Paramount solo aceptaría financiar la película si él era el protagonista. Me parece eso genial, que la productora te diga: si usted no es quien interpreta a nuestro protagonista, a nuestro héroe, no vamos a poder continuar. Me parece muy chévere eso. Con respecto a lo que acabas de decir, el mismo Gibson dijo que se sentía una década más viejo para el papel. Tenía 38 años. Así es. Wallace estaba en sus señor. 20 cuando murió, en sus 20 y tantos cuando murió. Esto pues con referencia a lo que estabas hablando acerca de lo de Paramount. Los instrumentos que se escuchan en la banda sonora son en gran parte Uilleann Pipes, unas gaitas más pequeñas de tradición irlandesa en lugar de las gaitas escocesas, Mili. Sí, señor. Braveheart o Corazón Valiente fue nombrada la peor película en ganar un Oscar por la revista Empire en 2005. Había una escultura de arenisca de 4 metros de Gibson como Wallace que fue colocada en el estacionamiento del monumento a William Wallace de Stirling en 1997. Pero después de ser vandalizada ya varias veces, pues la estatua volvió a manos de su escultor, que fue el señor Tom Church. En 2009 él quiso recuperarla porque ya la habían vandalizado mucho. Pues estas estatuas que están en sitios públicos, pues no falta quien las pinte y le haga cosas que de pronto no conozca o no valoren el arte, y pues el señor decidió quitarla y tenerla él, Sergio. Sí, en efecto. Así es. En cuanto a lo de la revista Empire, pues hay muchos cánones especializados en cinematografía, tienen su favorita, y pues no es que hablen mal de la película que ha ganado un Oscar, sino que no se identifican con la película. Cuando Braveheart y Apolo 13 fueron nominados al Oscar a la mejor película, le jugó una broma al director de Apolo 13, Ron Howard, o sea, la broma se la jugó Gibson, inventando un póster que decía: Braveheart había ganado un Oscar a la mejor escena en la luna. La imagen que aparecía era un fotograma del ejército escocés mostrándole el trasero a los ingleses. El saqueo de York, terrible, ¿no? O sea, hubo una onda bien cómica, sí, bien de humor, bien curiosa. El saqueo de York no sucedió en la vida real. Wallace sí invadió el norte de Inglaterra, pero nunca fue tan al sur como para llegar a York. Sí, escuchen esto. La frase más icónica, donde él dice que es el discurso en donde está incitándolos y motivándolos para que continúen al lado de él esta lucha y se atrevan. La frase que dice: pueden tomar nuestra vida, pero jamás tomar nuestra libertad, también fue inventada por Randall Wallace, pero no deja de ser impresionante. O sea, fue un discurso que este señor se dio a la tarea de hacer, y fue un tremendo discurso. Fue una de las cosas más bonitas de la película, Sergio. Sí, ese discurso, pues a los momentos de las batallas, pues era como cuando uno siente miedo por alguna circunstancia, en este caso pues el enfrentamiento bélico, y pues eso como que lo llenó de valor, eso como que lo llenó de fuerzas para pues enfrentar ese gran obstáculo que tenían en luchar por su soberanía, por su independencia, y que las generaciones futuras a ellos pues crezcan en territorio soberano, crezcan en territorio pues propio de ellos. Es increíble, Mile, encontrar toda esta cantidad de curiosidades que hay adheridas o alrededor de un metraje o de una cinta o de un filme, como usted lo quiera llamar. Hay muchas cosas que en realidad uno desconoce, porque uno solamente se limita a investigar acerca de la película, ¿verdad? O sea, lo que es la sinopsis, el director, el año, la ficha, la técnica, todas estas cosas, pero detalles como los que hemos traído a colación esta noche para este
episodio final del ciclo de Mel Gibson, Corazón Valiente, Braveheart, pues es indiscutiblemente que por mucha planificación que tenga una película en su etapa de preproducción, siempre van a haber detalles como por ejemplo, me ofreciste descanso para mis muchachos los fines de semana, me los llevo porque no has cumplido con esa parte, o me los llevo porque simplemente les estás pagando $300 a la semana. En aquel tiempo en que se rodó, creo que fue 95-96, $300. Entonces pues son cosas similares, sí. O si nosotros vamos a mostrar el trasero, usted también, señor director. Exacto. Entonces son cosas que en la mente de cualquier brillante, de cualquier entendido cinematográfico, no se le ocurre o no pasan estos detalles que hemos estado compartiendo a lo largo de esta noche en el análisis, en los datos y las curiosidades del rodaje de Corazón Valiente. Esto pues como para que las personas que les gusta el cine, pero no tienen nada que ver con la industria cinematográfica o con la industria audiovisual, más o menos, lo digo así, más o menos, tengan una idea de lo que es, de lo difícil que es, ojo, no la puesta en escena de trasladarse con los equipos técnicos, con el personal artístico, no, sino en el momento de cubrir presupuestos, de cubrir preproducción, de cumplir con lo pactado o con lo planeado. Hay momentos de tensión durante un rodaje. Yo lo digo por experiencia propia. Hay momentos en los cuales uno se tensiona, pero la mayoría de las veces uno disfruta de este trabajo. Por ejemplo, cuando decía lo de la tensión, miren lo que compartimos ahorita con Milena para ustedes, amigos oyentes, de que William Wallace, el papel que hizo Mel Gibson, se estaba ahorcando, estaba perdiendo la vida. Entonces, pues, me imagino que en ese momento hubo alguna escena de drama, no escena personificada, sino de real. Hubo tensión, hubo drama. Real. Exactamente, claro. Porque su director, ya te voy a dar la palabra, Mile, ya voy a redondear acá, porque su director, quien también fue el protagonista, porque fue la única condición que Paramount puso, pues no estaba gozando de un gran momento. Ahora sí, Mile, adelante. Sí, yo te decía que, y pensaba mientras tú hablabas en todo eso, lo que es el estrés de estar trabajando y eso, pero siempre, si nos damos cuenta, cuando Gibson ha trabajado no solo como director, sino como actor, él siempre tiene escenas cómicas, o sea, en medio del drama, siempre tiene escenas cómicas y tiene las mismas expresiones que a uno le dan como risa, o sea, ya son características de él, modos de él. Sí, a lo largo de las películas que ustedes pueden ver, discúlpame, en serio, a lo largo de las películas que ustedes pueden ver, a pesar de que esté en un momento dramático, él siempre se da el lugar para hacer una mofa o algo, o sea, no sé de qué manera llamarlo, pero él siempre te hace reír en medio de la tragedia, por decirlo de esa manera, Sergio. Sí, Milena, es como su sello característico, es lo que a él lo hace diferente de los demás, es como su goodwill, su buen nombre, por llamarlo pues de alguna manera. Bien, ya llevamos 30 minutos al aire con este programa de episodio final del cierre de ciclo de Mel Gibson. Vamos a entrar a la segunda parte del programa, que es esa segunda parte que quizá a muchos no les agrada, pero sé que a muchos sí les agrada, porque hay personas que quieren aprender acerca del lenguaje cinematográfico, que quieren ser formados como público para poder mirar las películas desde otra óptica. Mire, vamos a empezar entonces con el análisis cinematográfico de Braveheart, de Corazón Valiente. Voy a entrar entonces a explicar la parte del guión. Este guión, como lo hemos venido comunicando con Mile Maury, fue escrito por Randall Wallace. Debería tener alguna ascendencia con el protagonista William, o no debería tenerlo, pero lo cierto es que muchas cosas ahí conspiraron para que tuvieran algo en cuanto a relación. La contradicción es que el guionista de Braveheart, Randall Wallace, con tal de darle vida argumental al relato, transformó o tergiversó los hechos históricos constantemente, algunas veces alcanzando lo inverosímil. La película está cargada de acción militar. Cuando hablamos de inverosímil, es cosas exageradas, es cosas que rayan como que en la mentira, como cuando uno ve algo y uno dice wow, uno como que algo lo asombra a uno. El melodrama y romance hollywoodense es lo que carga esta película en cuanto a su color, en cuanto a su línea. Un guión con alto contenido de acción, enfrentamientos épicos entre escoceses, soldados ingleses y también pues soldados irlandeses. Este guión se divide en dos tratamientos: William Wallace niño, William Wallace hombre. Este último solo quería cultivar la tierra
pero se ve obligado a luchar por la libertad de su país, ya que el detonante de todo fue Murron, cuando no dio a conocer su boda, porque los nobles ingleses tenían derecho a pasar la primera noche con la esposa, con la novia. Él no quiso compartirla con nadie. A todo esto cabe resaltar que fue un guión con muchas críticas, pero aún así atrajo espectadores, atrajo masas, mire. Este fue un guión pues que tuvo muchas fallas, como lo hemos venido hablando, cosas que también uno pues se pudo dar a la tarea de analizar algunos fallos dentro del guión, pero no cabe duda alguna de que ha sido uno de los guiones más mediáticos en la historia del cine. No cabe duda que es uno de los guiones que más espectadores, que más adeptos ha atraído pues a la pantalla grande, Mile. Así es, Sergio. De hecho, el grito de William Wallace de Freedom, libertad, es un grito que ha quedado en la memoria de todos los que hemos visto la película. Ustedes escuchan el grito libertad y se les viene a la mente Corazón Valiente. Corazón Valiente es la historia de un hombre que fue víctima de violencia cuando niño debido a la situación del país. El país estaba siendo tomado por Inglaterra, ya que el rey que había muerto no había tenido descendencia. Este rey decidió tomar el país. Ya sabemos que los grandes reinos a lo largo de la humanidad, siempre hay alguien que ha querido esclavizar a alguien, someterlo, y bueno, Escocia no fue la excepción en esta época. Inglaterra se autonombró, el rey de Inglaterra se autonombró rey de Escocia y decidió tomarla. También sabemos, Sergio, pasa a veces que siempre decimos los reyes son los malos, y sin querer decir que este no lo sea porque pues este rey era muy malvado, sí. Pero también es que cuando se delega autoridades, los terratenientes y eso, pues cada uno les dan esas libertades de tener reglas y todo eso, ¿no? Una de esas reglas era pasar la primera noche con la esposa de los habitantes de ahí. Imagínate, Sergio, o sea, pasándose la primera noche, la luna de miel no la va a pasar sino con un desconocido. Entonces este joven William Wallace trató de llevar una vida normal luego de haber sufrido, como ya había dicho, violencia cuando niño, pero no pudo porque terminó siendo víctima también de esa violencia a la cual estaba tratando de ignorar, y eso fue lo que lo motivó a darse cuenta de la situación que vivía el país y a querer luchar por esos derechos, esa libertad que tiene cada persona de desarrollarse sin ser esclavizado, a trabajar su propia tierra, a tener sus propias cosas, la vida y pues el amor de su familia, Sergio. A mí me parece un guión interesantísimo, me gusta mucho, y ya como habíamos dicho, hay muchas contradicciones, porque es que sí, porque como no es un documental, no están contando una historia exacta, pues son acomodadas, Sergio. Sí, claro, así es muy cierto, Mile. Es que yo creería, bueno, no todos, porque no voy a decir todos los metrajes, pero yo diría que la mayoría necesitan como que un poco de mucha ficción, para pues crear un ambiente para atraer masas. Eso creería yo en cuanto a la parte del guión. Mil, adelante. Así es. Esta película tiene muchísimas cosas importantes, aportantes, y una de esas es la fotografía. John Toll fue su cinematógrafo. La línea argumentativa de la puesta en escena fue épica, exteriores impresionantes, y eso ustedes lo pueden ver a lo largo de la película. De hecho, la película inicia mostrando un paisaje hermosísimo, haciendo despliegue de captación de paisajes alucinantes, como ya lo venimos diciendo, a través de la planimetría, tales como un gran plano general, panorámicas para ubicar a los espectadores geográficamente, los ángulos y los movimientos de cámara, acorde a las exigencias del guión. Los diseños de iluminación en interiores fue tenue, pero el espectador alcanza a relacionar los elementos que componen el encuadre, los exteriores de batalla con los movimientos de cámara adheridos a la acción, invitando a los espectadores a vivir mucha adrenalina y sorprenderse con los combates sostenidos, Sergio. La parte nocturna, sí, la parte del bosque, son hermosísimas, hermosísimas. Me gusta, ¿sabes qué, Sergio? Cuando están en exteriores y ese frío que se ve que hace, claro, se les ve el calor del cuerpo así, las temperaturas horribles, bueno, horribles no, del frío, digo horribles porque es muy frío para estar de pronto sin ropa, como hay algunas escenas, Sergio. Sí, hubo una escena en la película del
del noble que traiciona a Wallace y está soñando que Wallace va por él en su caballo y sueña pues de que Wallace lo ataca en una bola de hierro con una cadena. Y entonces pues cuando despierta dice, era una pesadilla, o sea, no lo dice, piensa que era una pesadilla, pero en realidad sucedió eso. O sea, no estoy diciendo en la vida real, sino en la escena sucedió eso. Sí. Y pues la iluminación en ese pequeño interior es una iluminación tenue, pero usted alcanza como espectador a detallar todos los elementos que componen esa escena, que están ahí dentro de ese interior. Lo mismo que decía Milena, en los interiores de esa cabaña, por llamarlo así, donde él se reunía con la princesa de Gales, de Francia. Se reunía él con ella ahí y pues hablaban y ella lo ayudaba y ella veía en él parte de su personalidad. Entonces también cuando se reunían con esos nobles y con esa gente, con Robert Bruce, pues esa iluminación ahí, independientemente de que fuera un interior día, se notaba también que era tenue, era como para pues dar una sensación como de misterio, no de enigma, como que de qué viene ahora, qué va a suceder, qué va a pasar. Y como lo dijo Milena ahorita, al inicio de la película muestran un gran plano general y unas panorámicas impresionantes donde la luz natural del astro mayor, del sol, se conjuga con la luz artificial para desencadenar todo esto en un esquema y un diseño de iluminación espectacular, fantástico, como lo decía Milena, alucinante. O sea, es algo que no me canso de decir y de recordar todo el tiempo. Por eso el cine y la ciencia y el arte son para el cine cosas preponderantes, son cosas fantásticas. Tener esto como una profesión donde se conjugan ciencia y arte. Mire, esta película tuvo un diseño de producción impecable, pues su vestuario. A mí siempre me ha gustado ver estas películas, Milena, de la época medieval y de la época, bueno, del género épico, exactamente, para mirar cómo es el vestuario de la monarquía. Recordemos que cuando hablamos de monarquía hablamos de reyes, de reinas, de príncipes, de duques, de duquesas, hablamos de varones y de baronesas y de todos estos cánones que no nos compete tocarlos ahora en ese grado jerárquico, pero en realidad la forma como son vestidos o como se vestían en aquel tiempo, más esos accesorios, en realidad muestran una gala impresionante. Entonces decíamos de que el vestuario era propio de una monarquía en la parte de los ingleses. Del otro lado fue un vestuario, pues obviamente, popular del pueblo. Faldas escocesas, peinados de cabellos largos y barbas pobladas, las viviendas ceñidas en época del siglo XIV, los decorados escenográficos y la ambientación nos llevan a recrear esta historia de amor, porque en realidad Corazón Valiente es una historia de amor, que tiene horror, sí, tiene horror, tiene terror, como usted lo quiera llamarlo, de la guerra, las mutilaciones, cómo tomaban a las personas y las asesinaban, o sea, pero es una película que en realidad tuvo un toque de pasión por la libertad y de los combates que fueron magistralmente bien llevadas y acertaron con las armas. Si nos ponemos a retroceder el cassette, bueno, muchos jóvenes no podrán entender qué es un cassette, pero antes de que ustedes tuvieran el reproductor de MP3 o el iPod, nosotros tuvimos el cassette, ¿cierto, Mile? Sí, señor. Entonces decía... Bueno, me daban. No, mentira, sí, yo tuve. Con decir, Mile, que en las armas fueron acertadas que Hamish, el gran amigo de Wallace de la niñez, usaba hachas como armas. No sé si lo recuerdas, usaban arcos con flechas. Sí, claro que sí. Sí, lo recuerdo. Usaban todo este tipo de armas de fabricación, como dicen por ahí, de fabricación casera o artesanal. Entonces decíamos, las espadas, los cuchillos, las hachas, las guayas, que era el arma esa con la que William Wallace se vengó del noble que lo venció. Cuando venía en el caballo. Exactamente, que lo vendió cuando iba en el caballo, exactamente. Y que ese interior de esa casa estaba en un lago. Recuerda que cuando ya él hace su cometido, van por él con el caballo, caen al agua, se lanzan al agua. Entonces, correcto. Entonces, el medio de transporte de aquel tiempo eran los caballos. Y se viajaba mucho a nivel barco, a nivel fluvial. Entonces, pues, recuerda que los irlandeses llegaron en barcos. Toda una apuesta literal al realizar un diseño de producción del año 1280. Hay que tener también historiadores, hay que tener también gente que es conocedora de este tipo de géneros, de este tipo, pues, de líneas argumentativas,
para poder datearse, para poder tener una visión clara de lo que se pretende hacer. Teniendo en cuenta el maquillaje de los símbolos en los rostros de los protagonistas escoceses en las batallas, eran cruces, cuyo simbolismo era el deseo y el espíritu de la libertad y de la soberanía de su nación. De igual forma, el calzado que utilizaban era muy ligero debido al tipo de terreno que por lo general era húmedo o lleno de barro, era lleno de fango. Este diseño de producción fue bien concebido para simular esa época de vida. Mire, estamos frente a uno de los metrajes con una gran puesta en escena en cuanto a su diseño de producción. A mí el diseño de producción de esta película me gustó muchísimo. Mile, ¿tú qué opinas? Sí, así es. Fue un diseño de producción espectacular, Sergio. Y yo leía acerca de las características como tan agrestes de los terrenos escoceses en esa época, y sí los colocaron. O sea, decía que en lo que leí, decía que no eran como unos buenos terrenos. De hecho, ellos no tardaban mucho en esos lugares porque siempre se tenían que estar desplazando por el clima, y ahí podemos ver, o sea, cómo era agreste el clima, el barro, o sea, tenía sus características. Entonces era un pueblo que luchaba por sobrevivir y para que estos señores lo sometieran también. Entonces fue muy apegado a lo que fue la realidad. Claro que sí, las armas y todo eso. A mí también me gustó mucho la ropa, como dices tú, apoyo lo que dices, me encantan las películas de época por el vestuario. Y cuando uno ve, yo antes decía, estando muy niña, yo decía, pero ¿por qué siempre esas reinas, esa gente que es de la nobleza, de la realeza, siempre tienen como alguien acompañándolo, las mujeres, para vestirlo? Y es que era una cantidad de ropa que tenían que ponerse. O sea, uno las veía con ese vestido, pero debajo de esos vestidos hay muchísimas cosas. Por eso siempre tenían que tener como una doncella que las ayudaba a arreglarse, Sergio, imagínate. Sí, además del diseño de producción de esta película. ¿Ibas a añadir algo más? No, te estaba reafirmando lo que tú estabas informando. Adelante. Sí, yo les voy a hablar del sonido. El sonido de esta película, en la película primaron las gaitas, los tambores y sonidos celtas, estando en consonancia con los hermosos paisajes escoceses, creciendo en las escenas de combate, fusionándose con el sonido de los protagonistas para así alcanzar una fascinante mezcla de sonidos. De otra parte, también tenemos los sonidos de drama y suspenso, que para el metraje cobraron relevancia, o sea, tuvieron demasiada importancia en el momento del suspenso. Cuando uno ve esas escenas de esta película y tú escuchas esas gaitas, o sea, parece como de pronto esos videos que tú a veces encuentras como música para trabajar. No sé si de pronto has tenido la oportunidad de hacerlo, aunque tú eres muy musical y yo sé que tú tienes música para todo, pero hay veces que uno se encuentra, por ejemplo, que necesita concentrarse y tú colocas música. Entonces yo digo, esos paisajes con esas gaitas sonando así, se oyen como súper chéveres, como la música maya que estábamos viendo en la película anterior. En Apocalipto. Si recuerdas, es correcto, en Apocalipto. O sea, la música te transporta y en esta película no es diferente. Las gaitas se oyen hermosísimas, Sergio. Las gaitas esos sonidos son sonidos bien celtas, sonidos bien espectaculares para pues ambientar las escenas, no solo las de batalla, las escenas donde también pues habían disputas verbales entre los nobles escoceses, con Wallace, con Robert Bruce. Qué decir de las escenas pues de amor, las escenas que contrajo Wallace con la princesa y con Murron, su esposa. Correcto. Que fue asesinada. En realidad, pues, esa mezcla, cuando ellos están en la línea de batalla, cuando está sonando la música, el sonido de esa música que estamos hablando, de las gaitas, los tambores y esos sonidos celtas, es impresionante ver la mezcla de sonido con esos diálogos de motivación, esas líneas poéticas, podríamos llamarlas así, en que William Wallace le daba valor a su gente porque sabía que no eran soldados profesionales. Recordemos, como dijo Milena, sin ánimo de ofender a nadie, eran campesinos, eran gente de casa que cultivaban y trabajaban la tierra, no tenían ideas de armas. Obviamente sentían miedo, y pues, ¿cómo no van a sentir miedo frente a unos soldados profesionales con corazas y con espadas y escudos y cascos? Y a duras penas estos, pues lo que tenían eran armas artesanales. En realidad, si usted no ha visto este metraje, si usted no ha visto esta cinta, con lo que le estamos relatando y contando acá, de seguro usted la va a buscar y la va a ver, y va a tener casi 3 horas pegado a
al televisor o a su dispositivo móvil o a su tablet, pero va a disfrutar de algo que en realidad va a llamar su atención. Mire, nosotros tenemos un condimento que para mí es fundamental en cada película y lo hemos venido remarcando a lo largo de nuestros análisis cinematográficos, como lo es la banda sonora original Sí, soundtrack, señor. o banda sonora original, BSO. Y esta película gozó de una gran banda sonora. Esta película fue publicada, su banda sonora, en el año 1995. Fue compuesta por el señor James Horner, conocido por haber realizado las bandas sonoras de las películas Titanic, Avatar, ambas de James Cameron, Leyendas de Pasión, que es una película hermosa, es un libro, es una película protagonizada por Julia Ormond, por Brad Pitt, Anthony Hopkins, una cantidad de artistas, una cantidad de gente talentosísima. También fue el compositor de la película Una mente brillante, entre otras. La banda sonora incluye una melodía que apareció luego en el año 97, en el año 1997, en la banda sonora de Titanic, la cual llegó a vender 24 millones de copias y ganó varios premios, entre ellos 2 Grammys en 1998. Es uno de los trabajos más aclamados, candidato a un Oscar, a un premio BAFTA y a un Globo de Oro. Debido a ello fue objeto de una reedición en el año 1997, menos aclamada que la anterior, y que incluía 7 minutos de música inédita y algunos sonidos y diálogos de la película. A mí me encanta cuando la banda sonora trae diálogos de la película, me encanta, tiene otro matiz, tiene como que te adentra, como que te imaginas viendo la película. A mí eso, Mile, me parece fantástico. ¿Tú qué opinas al respecto de ello? A mí me encanta y se me viene a la mente una película que vi hace muchos años, que creo que la banda sonora o una de las canciones la hizo Bon Jovi, que es como de vaqueros. Creo que es la historia de Billy the Kid y empieza con, no sé si la recuerda Sergio, o los oyentes, claro, la recuerdan. Es una escena donde él está como muriendo o está en un enfrentamiento, que creo que es en ese en el que muere, y la canción empieza con ese diálogo. Es muy espectacular. Claro que sí, apoyo lo que tú dices sobre los diálogos dentro de la banda sonora o de las canciones de las películas. Muy bien. El álbum se realizó de manera instrumental, aunque el CD o el CD, More Music from Braveheart 1997, más música de Braveheart en el año 1997, llevó consigo partes habladas del guión con las voces de la película. El propio James Horner ha afirmado que sus trabajos están influenciados por la música celta, y justamente en esta obra las 18 piezas instrumentales interpretadas por la Orquesta Sinfónica de Londres beben fuertemente de influencias de música escocesa o celta para recrear este ambiente épico, emocionante y lleno de melancolía y romanticismo. Se utilizaron gaitas, flautas envolventes, tambores bodhrán, un coro de niños y percusión. ¿Cómo te parece que en toda la banda sonora de lo que nosotros hemos compartido siempre están los tambores, Mile? ¿Cómo te parece esto? Sí, es cierto. Sí, porque es que, Sergio, los tambores son relativos a la emoción, al suspenso. Cuando las escenas van aumentando en emoción, en drama, los tambores son demasiado importantes. O sea, por supuesto que siempre van a estar presentes los tambores. A mí me encantan, los relaciono con mucha acción y con drama, con que algo va a pasar, algo muy importante va a pasar. Sí, señor. Los tambores son un detonante, yo lo veo como la batería. Es así, en la música rock, en las baladas, la batería pues da otro matiz, otro sabor. Correcto. Y otro color a la música. Como que acentúa, ¿no? Acentúa lo que se quiere expresar, lo que se quiere transmitir. Totalmente de acuerdo. En realidad estuvimos frente a una de las grandes películas de la historia del cine. Quizá para muchos no es la mejor película, no es el mejor guión, pero en realidad es una película muy mediática. Mira lo que nosotros estábamos comentando, Milena, ahorita, de que así la encontremos empezada, la vemos. Y si la repiten, volvemos otra vez a ver en sintonía. Entonces esto da muestra de ese gran poderío que tiene esta cinta,
llamada Corazón Valiente, Braveheart, protagonizada por Mel Gibson y dirigida también por el actor de origen neoyorquino australiano. Esa es la historia de Mel Gibson. Mile, ¿tienes algún recomendado, algún comentario para la parte baja, para el cierre? Bueno, quiero destacar dos escenas que me encantan muchísimo. Además, a mí toda la película me gusta, pero a mí siempre me gusta cómo cuando toman o caracterizan a los malos, ¿no? A los que son los malvados, en este caso el rey Piernas Largas. Si bien es cierto que ya a lo largo de la historia todos hemos visto lo que es la doble moral de los reyes, de la nobleza y todo eso, pues este rey no es la excepción, ¿no? Él, en su afán de gobernar y de buscar un heredero, pues tiene una gran contradicción en su vida, y es que al parecer su hijo es de otras preferencias, y eso lo vemos también porque el tipo ni siquiera se le acerca a la esposa. Entonces ahí lo caracterizan con un colmo en su vida, y es que justo a la persona que él más odia en ese momento, que es su gran enemigo, que es William Wallace, que él cree que lo está acabando, pues es quien le va a dar el heredero dentro de la película, ¿no? Dentro de las excepciones y las cositas que ellos han de pronto inventado, y porque pues eso no está pegado a la realidad. Claro. Y es hijo de William Wallace, ¿no? Porque pues su hijo fue incapaz. Y otra cosa es la obsesión que tiene este hombre por el poder y la falta no tiene ni 5 de escrúpulos este hombre, y vemos cómo arroja por una de las torres al asistente, secretario, o diría yo que hasta amante del hijo. Pues nunca lo muestran, pero es lo que está como implícito en la situación. Eso. También quería decirles a los oyentes, como nosotros siempre hablamos de las cosas, y mira aquí hablamos de las películas en las que Horner ha participado y ha hecho las bandas sonoras, que casi todas las hemos visto. Cuando ustedes vean Iron Man 3, que a los que les gusta, tienen estas películas que les voy a mencionar, tienen en común a nuestro cinematógrafo, que es el señor John Toll. Son Iron Man 3, Los Agentes del Destino, que es una película que te pone a pensar, Sergio. A pesar de no ser una película así, pero te pone a pensar en ciertas cosas. ¿Sí lo recuerdas? Claro que son sí. En donde van escribiendo como la vida de una pareja, como si otros seres estuvieran a cargo de los destinos de las personas, sí, y los van escribiendo, ¿sí? Esa es una película que también tuvo la fotografía este señor, y es muy chévere esa película. En lo que es la parte de la fotografía, Leyendas de Pasión, El Último Samurái, y una que me encanta, que yo sé que a ti seguramente te debe gustar, de pronto no ser una de tus favoritas, pero sé que por cierta parte del contenido te gusta, que es Jack, que es la historia de este niño que crece abruptamente, que la protagoniza Robbie Williams. Ok, sí. Que él tiene 7 años, pero tiene una enfermedad que lo hace parecer que tuviera 40, 50, sí. Y tiene unos amiguitos y todo eso. Entonces es como una historia muy humana. Bueno, todas esas películas tienen en común que el director de fotografía es el señor John Toll. Así que cuando estén viendo películas, ustedes después de escucharnos a nosotros hablar de bandas sonoras, de producción y de cinematografía, ya van a decir, sí, claro, este fue el que mencionaron el otro día, y sí, claro, se van a tomar el trabajo de ver las escenas, las sombras, los azules, los tonos, los colores, y para que vayan disfrutando más las películas, Sergio. Sí, Mile, así es. Esto del cine es un cuento hermoso, es un cuento envolvente, y pues a todas estas personas, señor, que les encanta este mágico mundo, seguramente siguen adheridos, siguen buscando cosas. Yo voy a viajar en el tiempo, Mile, y voy a dejar un recomendado del maestro Federico Fellini, uno de los grandes directores de cine, uno de los mejores, de los grandes, en su película La Dolce Vita, una película protagonizada por Marcello Mastroianni, donde hace el papel de un periodista que le gusta la vida dulce, le gusta estar con el glamour, le gusta estar con las estrellas. La buena vida. Exactamente. Pero él no tiene poder, él no tiene dinero, pero es muy reconocido porque es un periodista que tiene una buena pluma, que escribe bien. Entonces esa es mi recomendada para estos días, para este tiempo. Les recuerdo, es a blanco y negro, pero ojo que estas películas a blanco y negro tienen un toque especial, tienen un toque brillante que las hace diferentes y que no tienen que envidiarle nada en cuanto a lo del color.
Si tienen la oportunidad de ver la película no es aburridora, es una película hermosa. La dulce vida, la dolce vita, mire. Este es el recomendado de Sergio gracias. AM para nuestros amigos oyentes de Cinema Station, mile. Bueno, muchas gracias. Estaba buscando Cinema Paraíso, pero no la he encontrado. O sea, Yo te no he envié el encontrado por dónde verla. enlace. Yo te envié el enlace de. ¿Sí? Claro. Ah, bueno, lo voy a buscar. Tienes que mirar arriba. No en los últimos enlaces que te he enviado, sino arriba. La película, Ah, bueno. de hecho, para ti y para todos los que nos escuchan, la película está en YouTube. Está la película, audio original italiano, con subtítulos en español. Pero el italiano tiene cosas del castellano. Es decir, van a poder comprender muchas cosas. No todo, pero van a poder comprender muchas cosas. Cinema Paraíso también es una de las películas hermosas del renacer del cine italiano, mile. Bueno, muchas gracias por la recomendación, Sergio. Bueno, amigos oyentes, deseándoles que este programa, el cierre de ciclo de Mel Gibson, haya sido de su agrado con la película más mediática del neoyorquino australiano, Corazón Valiente o Braveheart. Nosotros pues estamos queriendo que haya sido este programa del agrado de ustedes. Mile, muchas gracias como siempre por ayudarme pues a realizar este programa, por ayudarnos a recrear todas las escenas y todas las cosas que están tras bambalinas dentro de esta producción llamada Corazón Valiente, Mile. Gracias a ti, Sergio. No me canso de darte las gracias por la oportunidad de disfrutar de este espacio que me gusta tanto, que es el cine. Gracias a todos nuestros oyentes. Como les digo, cada día vamos creciendo más. Tenemos muchas más cosas para ustedes y preparados para el próximo ciclo que viene espectacular. Que estén muy bien. Bendiciones. Cuídense mucho, por favor. Todavía estamos en alerta, sin ánimo de crear pánico, pero el cuidado nunca está de más. Ya saben que me refiero a los cuidados que debemos tener respecto de esta pandemia en la que aún estamos. Bendiciones y adiós. A nombre de Milena Mauri, les habló Sergio AM. Esto ha sido Cinema Station, episodio 4, cierre de ciclo de Mel Gibson, Corazón Valiente o Braveheart, como usted le quiera llamar. Vamos a dejarlos en compañía de la canción Deathly Rowley del álbum Cine Noir. Nos reencontramos el próximo miércoles, como es de costumbre, para realizar un nuevo análisis fílmico, recordándoles que esto es cine, espacio abierto para el debate, para la denuncia, para el intercambio de ideas, pero ese intercambio de ideas lleno de argumentos, lleno de altura, lleno pues de un poco de meditación para estos tiempos. Yo soy Sergio AM, el Señor les bendiga, pórtense bien, nos reencontramos con el señor Quentin Tarantino. Chao.
Cinema Station, miércoles 8 p.m. por Estación Radio Online. Desde la Tierra Prometida, Barranquilla, Puerta de Oro de Colombia, emite su señal, la estación, música y programación sin fronteras, por siempre joven.